Bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente. Nuevamente me disculpo por el inconveniente de no haber iniciado la sesión a la hora prevista. Bueno, normalmente nunca va a suceder esto, pero pues siempre hay una primera vez. Una disculpa, ya los dejé ahí colgados seguramente algunos minutos tratando de conectarse, pero no va a volver a suceder. Y la propuesta es, muchachos, que para reponer esta hora que no tuvimos, tomemos la clase del jueves a las 9, me parece que está a las 9 de la mañana, para no retrasarnos con este tema y reponer esta hora que no pusimos. Entonces, pues ahí está la propuesta. Nuevamente me disculpo, gracias por conectarse. Vamos a iniciar, muchachos. Antes de que iniciemos, ¿alguien quiere comentar algo, expresarnos algo? Profe, ¿No? ¿Alguien más, muchachos? el problema 4, tuve algunas dificultades para entenderlo de El la tarea. problema 4 de la permitividad, lo que habla de permitividad, ¿no? Sí, Ajá. profe. Ok, ese tema lo vamos a revisar ahorita en esta sesión. Entonces, cuando termine la sesión, ustedes me dicen si hay duda para resolverlo, pues ya lo retomaremos. De cualquier manera, si ya estaba para entregar la actividad de ayer, no hay ningún problema. Creo que también se me quedó pendiente ahí el mensaje con Ángel, me preguntaba si íbamos a cambiar la fecha de entrega de la actividad. No hay problema, ustedes pueden completarla el día de hoy, si es que se entregaba anoche, y volverle a enviar sin problema. No hay inconveniente por el retraso. Entonces, pero vamos a ver ese tema precisamente ahorita. Ustedes me dicen si al término de la sesión sigue habiendo duda, pero espero que no. Generalmente con esto la disipamos. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa, muchachos, que quieran compartir? ¿Que quieran comentar? Aparte de ese problema con el problema 4, ¿algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra situación? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Gracias, Alejandra. Vamos entonces estoy cargando la presentación. En unos segundos más la comparto. Y vamos a hablar precisamente de esa característica. Pues en su tarea había una parte de información que sí pudieron haber investigado, en donde se pedía precisamente que investigaran para 6 materiales diferentes lo que era la permitividad relativa y la permitividad absoluta de esos materiales con sus unidades. Y entonces era, de cierta manera, una forma de dar la entrada a este tema, pero bueno, ahorita lo vamos a revisar. Vale, voy a compartir entonces la presentación para que revisemos esta parte que es prácticamente la última que vamos a ver de la ley de Coulomb. Una vez que pasemos esto, ya vamos a concluir con este tema y en las siguientes sesiones, específicamente para la sesión del viernes, ya estaremos atacando el siguiente tema, que es campo eléctrico, y del cual ya les publiqué también un material para introducirnos en ese tema. Ya está ahí en claro. Les recuerdo, muchachos, creo que todavía está vigente el link para anexarse a Classroom, a ClassDojo, quien no lo haya hecho todavía. Todavía está vigente hasta hoy en la noche, entonces todavía se pueden unir a la clase en ClassDojo, por favor. Bien, ahí está ya la presentación, muchachos. Vamos a revisar precisamente esta ley de Coulomb y lo que se refiere a la permitividad. ¿Cómo afecta esta permitividad a la ley de Coulomb? Para empezar, pues vamos a tratar de entender qué es esta permitividad, muchachos. Les pregunto, y yo creo que todos hemos tenido la experiencia, hemos caminado y hemos corrido normal sobre el piso, sobre pasto, y a veces en alguna ocasión hemos estado dentro de una alberca y hemos querido hacer lo mismo, caminar o correr en la misma forma. Alguien, supongo que en la mayoría hemos experimentado eso. ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando queremos correr o caminar dentro de una alberca? Te Se hundes. siente muy pesado.
Bueno, si está muy grande, sí, pero si está, digamos, podemos estar parados, podemos estar de pie como si estuviéramos fuera del agua y queremos caminar o movernos. Ya nos dijo por ahí que se siente más pesado. ¿Alguien más quiere comentarnos algo? Es más lento el movimiento. Es más lento el movimiento. Tenemos que hacer nosotros, de hecho, más fuerza para podernos mover. Sentimos esa presión del agua, ese estorbo del agua para podernos mover ágilmente. Pues algo similar sucede con esto de la permitividad, muchachos. La permitividad es una característica que, pues que me dice qué tan fácil o qué tan difícil es que las fuerzas eléctricas generadas por las cargas, pues se pueden manifestar. Esto es, qué tanto se opone el medio para que estas fuerzas se manifiesten en ese medio. Y entonces cuando las cargas eléctricas que aquí vimos ya no están en un medio como es el aire, entonces generalmente pues las fuerzas cambian, empiezan a ser afectadas por ese medio y entonces aparecen estos términos que se llaman la permitividad. Esto que tengo aquí simbolizado con una letra griega que se llama epsilon y un subíndice R, esto es lo que vamos a identificar como la permitividad relativa de un medio. Esto que está aquí arriba, que se simboliza solamente como una E, un epsilon de la letra griega epsilon, se llama la permitividad absoluta del medio, de cualquier medio diferente al aire o vacío. Y esta que tenemos aquí abajo, esta es una constante que vamos a manejar mucho y porque nos va a servir de referencia para todo lo demás. Esta es la permitividad absoluta del aire o el vacío. ¿Alguien, muchachos, de su tarea se acuerda cuánto valía la permitividad absoluta del aire o el vacío? ¿La tiene por ahí a la mano, a la vista? Que nos pueda decir. 8.8 por 10 a las -6, creo. -12. A la -12, 8.85 por 10 a la -12. Y las unidades de esta permitividad son contrarias a lo que es esta constante K que tenemos aquí, newtons metro cuadrado. Estas son al revés, coulombs cuadrado sobre newton metro cuadrado. Ahorita vamos a ver ¿por qué? Porque existe esta relación entre la constante de proporcionalidad K y esta permitividad precisamente. Bueno, ahí ya nos dijo el compañero el valor. Vamos a pasar más adelante. Antes de continuar, muchachos, les decía, tenemos estas tres permitividades. Una permitividad relativa que podemos determinar para cualquier material y la podemos determinar dividiendo su permitividad absoluta entre la permitividad absoluta del vacío o del aire, que es esta que tenemos aquí, este valor que ya nos dijo el compañero. Y entonces esto me dice qué tanta es la relación entre la permitividad de ese material y la del vacío. Esto me da como resultado un número que me indica qué tan fácil o qué tan difícil es que este material permita que se manifiesten estas fuerzas. Vamos a ver aquí para tratar de aclarar un poquito más esto. Entonces, lo que ocurre realmente es que en su momento el señor Coulomb estuvo practicando y determinando su ecuación de la ley de Coulomb de las fuerzas que se ejercen entre cargas eléctricas, y sus experimentos los hacía al aire libre, bueno, en el ambiente normal, en un laboratorio desde luego, pero en el ambiente normal no los introducía en ninguna parte, no los resguardaba del ambiente, sino que estaban en el aire. En el mejor de los casos, tal vez los pudo haber hecho en el vacío, que era más difícil pues para experimentar, pero bueno, en el aire y en el vacío el comportamiento es igual. Responden a esta ecuación las fuerzas que se generan entre dos cargas. Pero siguió experimentando y más adelante pudo experimentar dentro de otros materiales diferentes al aire, y entonces colocó sus cargas eléctricas o lo que experimentaba cargándolo eléctricamente, y las colocó en otros materiales. Pueden ser estos generalmente fluidos, líquidos, que permitan el almacenamiento de estas cargas en estos cuerpos, y entonces vio que
las fuerzas que normalmente tenían una cierta magnitud cuando estaban en el aire, pues cuando las ponía en otro material, esa magnitud empezaba a disminuir, a pesar de que seguían siendo las mismas cargas, estaban a la misma distancia, y entonces aquí este material hacía que estas fuerzas cambiaran, que sus magnitudes fueran más pequeñas, que su tamaño se hicieran más débiles, digamos, estas fuerzas, y bueno, llegó a determinar que pues el material que está colocado, en el que están colocadas estas fuerzas, pues también, digo, estas cargas eléctricas, afecta estas fuerzas y las hace más pequeñas de manera general. Entonces, desde ahí surgió estos términos de la permitividad del aire o el vacío. Recuerdo que, perdón, esta constante K está relacionada con la permitividad del aire o el vacío, de acuerdo con lo estaba ya arriba. Esta constante K, que ya la conocemos, que es de 9 por 10 a la 9, es la que hemos estado usando para calcular las fuerzas entre cargas eléctricas. Está, pues aquí determinó que existe esa permitividad del aire o el vacío, que es donde estuvo experimentando. Y la relación que existe de esta constante K con esa permitividad del aire o el vacío es esta. Es 1 sobre 4 pi por esta permitividad absoluta del aire o el vacío. Si nosotros despejamos de aquí esta ecuación, de esta ecuación despejamos esta permitividad del aire o el vacío, vamos a poder encontrar su valor mediante esta relación. Simplemente vamos a despejar, vamos a cambiar por esta K aquí, y esta K pues va a pasar en su lugar, acá abajo. Y entonces me queda que esta epsilon 0 es 1 sobre 4 pi por esta constante K que ya conocemos de 9 por 10 a la 9. Y si nosotros hiciéramos esa operación, lo que vamos a obtener aproximadamente es este número, 8.85 por 10 a la menos 12. A la menos 12, las unidades son al contrario, son coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado, al contrario que la constante de proporcionalidad de esta ley de Coulomb. Y así determino entonces esta permitividad, esta facilidad que da el aire o el vacío para que estas fuerzas eléctricas se manifiesten. Pero bueno, después de que estuvo trabajando con otros materiales, encontró que este material es diferente al aire y el vacío, tiene una cierta permitividad. Y si relacionaba esta permitividad que existía en el aire o el vacío, cuando hacía sus experimentos en el aire o el vacío, y la relacionaba con esta permitividad de este medio, finalmente podía determinar un parámetro que se llama la permitividad relativa. Es decir, si hacía la relación entre estas dos cosas, la permitividad del medio diferente al aire o al vacío en el que hacía su experimento, que obtenía un cierto resultado, y la permitividad del aire o el vacío, entonces podía obtener una relación que llamó la permitividad relativa y que me dice qué tanto más intensa es esta permitividad. Y esto de alguna manera afecta la fuerza que genera, bueno, la forma en que se generan estas fuerzas las hace ser más pequeñas o más grandes. Bueno, generalmente más pequeñas cuando aquí esta relación me da un número mayor que la unidad. Pero bueno, de aquí, muchachos, vamos a poder determinar que esta permitividad, o sea, podemos determinar si despejamos de ahí la permitividad de cualquier material, la podemos determinar simplemente si movemos esto para acá, lo despejamos, la podemos determinar si multiplicamos la permitividad relativa de este material por la permitividad absoluta del aire o el vacío, y de esa manera podemos obtener la permitividad de cualquier material. Si lo que conocemos es su permitividad relativa. Esto lo vamos a ver en un par de ejemplos para clarificarlo, pero ahorita lo que nos interesa, muchachos, es que
podamos expresar esta ecuación de la ley de Coulomb, que es la que conocimos desde hace ya una sesión o 2 sesiones, que la podamos expresar de manera más general. Y la forma más general de esta ecuación es expresarla en función precisamente de la permitividad del aire o el vacío. Es decir, esto, en lugar de poner esta K, vamos a sustituir eso por este término. Todo esto es K, y aquí sale ese valor de K. Y entonces vamos a escribir nuestra ecuación de la ley de Coulomb de forma más general, de esta forma. La fuerza debe ser igual a la constante K, pero la constante K es 1 sobre 4pi por epsilon 0, que epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Y ese valor ya está aquí, es este que pusimos aquí, 8.85 por 10 a la menos 12. En conjunto todo este denominador hace esos 9 por 10 a la 9. Solamente está expresado en función de esa permitividad. Y luego ya nada más queda hacer el producto de las cargas, Q1, Q2, y dividido entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. Entonces, esta es la forma que va a tomar la ecuación de forma más general, la ecuación de ley de Coulomb, pero esto solamente se aplica para el aire o vacío. Para aire o vacío, esta es la ecuación. Entonces, vamos a recordar, simplemente cambia la constante K por este denominador. De manera que si hacemos un problema en el aire vacío, simplemente omitimos esto y en lugar de esto ponemos 9 por 10 a la 9, que es la constante K. Pero aquí lo que es interesante es que esta constante que se utiliza para la ley de Coulomb, cuando se trata de un material diferente al aire o el vacío, esta constante cambia. Esto es, este material que tiene una cierta permitividad afecta las fuerzas que se generan entre las cargas que están colocadas en él. Entonces, si lo que tengo es un material distinto al aire o al vacío, que ahí están colocadas estas cargas eléctricas, entonces esta ecuación de la fuerza se transforma un poquito y toma esta forma. Es 1 sobre 4pi sobre epsilon, en donde epsilon es la permitividad absoluta de ese material. Cualquiera que sea su valor, lo debo de sustituir aquí. De esa manera voy a encontrar una constante que ya no es diferente, que ya no es igual a estos 9 por 10 a la 9, que era la constante K. Si me van, aquí la tengo. 9 por 10 a la 9. Entonces aquí voy a tener un valor diferente cuando yo sustituya esta permitividad absoluta de ese medio. Y para terminar la carga, pues voy a hacer lo mismo que siempre. Multiplicar por las cargas, la carga 1, la carga 2. Son entre las que se genera la fuerza. Y el cuadrado de la distancia. Y entonces esta es una segunda fórmula por medio de la cual yo puedo determinar la fuerza entre cargas eléctricas, pero cuando se encuentran en un medio diferente al aire o el vacío y cuando conozco lo que se llama su permitividad absoluta de ese medio. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muchachos. Profe, ¿puede repetir para qué caso se ocupa la segunda fórmula, por favor? Ajá. Aquí, si se dan cuenta, aquí ejemplifico con este bloque de color, como, no sé qué color es, pero en este bloque que acabo de palomear nuevamente aquí, del lado, el que está en medio, aquí tengo un material que es diferente al aire al vacío. Aquí en la parte de arriba, donde voy a poner aquí ahorita 2 palomitas juntas, aquí no hay nada entre las cargas, aquí lo que hay es aire. En este segundo caso hay un material diferente al aire, por eso puse ese bloque y dibujé las carguitas ahí dentro. Eso significa que hay un material que es diferente al aire. Esto puede estar metido, por ejemplo, en un aceite, en agua tal vez, en algún otro líquido. Puedo colocar estas cargas eléctricas y entonces ver qué tan intensas son estas fuerzas. Entonces, siempre que yo coloque las cargas en un material diferente al aire o el vacío, ese material va a tener una cierta permitividad que voy a representar con esta letra epsilon. Entonces, la fuerza que voy a calcular cuando
cuando están estas cargas en un material diferente, el aire o el vacío, va a ser esta. Y voy a tomar en cuenta la permitividad del aire o el vacío, perdón, la permitividad absoluta de este material, si es que ese es el dato que me dan. Porque voy a lo otro, finalmente voy a ver que si yo conozco no la permitividad absoluta de ese material, sino la permitividad relativa de ese material, entonces tengo una tercera forma de escribir esta ecuación. Esta ecuación de la fuerza de la ley de Coulomb la voy a encontrar por medio de esta expresión, 1 sobre 4pi multiplicado por la permitividad relativa de ese material y por la permitividad absoluta del aire o el vacío, que si ustedes se dan cuenta es esto que tengo aquí. Realmente multiplicar la permitividad relativa por la permitividad absoluta del aire me da la permitividad absoluta de ese otro material, pero aquí depende entonces de cuál sea el dato que conozca. Si conozco el dato de la permitividad relativa, pues entonces tengo que utilizar esta última ecuación que acabamos de escribir, 1 sobre 4pi, epsilon r, epsilon 0, multiplicado por la carga 1, la carga 2, y dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, lo único que cambia, muchachos, es que tomamos en cuenta la permitividad del medio en el que se encuentren esas cargas en su momento. ¿Y cuál ecuación vamos a utilizar? Pues depende lo que conozcamos. En su problema número 4, muchachos, les habla de una permitividad relativa de 5, me parece. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda? Sí. Sí, de 5. Entonces, como conocemos una permitividad relativa de ese material, lo que tenemos que hacer es usar esta tercera ecuación, que es donde está implicada la permitividad relativa, y de aquí, esta es la que vamos a usar ahora para poder calcular esta fuerza o despejar cualquier cosa que queramos de aquí. Porque, tenemos que tomar en cuenta esa permitividad relativa. Y desde luego tenemos que usar esta permitividad absoluta que ya conocemos aquí su valor. Y bueno, eso es lo único que nos haría falta para poder completar este ejercicio, ejercicio 4 de la tarea. En vez de usar esta ecuación simple que habíamos visto desde el principio, en donde no tomamos en cuenta la permitividad, vamos a utilizar esta ecuación en la que ya está implícita la permitividad, y de aquí podemos despejar cualquier variable que se nos pida y ya estaremos tomando en cuenta la permitividad de ese material. Entonces, estas dos son para cualquier medio distinto al aire o el vacío. ¿Cuál vamos a usar? Pues depende cuál sea el dato que tengamos. Si el dato que conocemos es su permitividad absoluta de ese medio, pues utilizaremos la ecuación esta, vamos a llamarle, esta es la 1. Esta es la 2. Esta de abajo es la 3. Si conocemos la permitividad absoluta de ese medio, pues vamos a utilizar la ecuación 2. Si lo que conocemos es la permitividad relativa de ese medio, pues utilizaremos la 3. Y esa es la única diferencia con la que vamos a calcular, por cualquier medio distinto al aire o vacío. Entonces, eso es lo que, la variante, muchachos, en donde ya podemos ver el empleo de esta permitividad y cómo va a afectar esta permitividad a las fuerzas que se generan entre estas cargas. A ver si aclaré ese punto. Lucía, ¿quién preguntó? Había preguntado yo, profe. Y sí, Ah, muchas gracias. ya quedó clarito, muchachos. Ya, entonces aquí está por la forma en que van a poder ustedes resolver ese problema. Les digo, si ya se venció, ya lo entregaron, pueden calcular la entrega, complementar su problema y volverlo a entregar sin ningún problema, sin ninguna penalización. Lo importante es que ustedes apliquen realmente como debe de ser, resuelvan correctamente, no tanto el tiempo de entrega. No tiene sentido que entreguen a tiempo incompleto, mejor entreguen fuera de tiempo y completo, y además que lo entreguen bien, que lo hayan entendido. Eso es lo importante.
Sí, muchachos, entonces ya está aquí la ecuación que necesitan ustedes para resolver ese problema. Si hubiera problemas a la hora de aplicarlo, pues entonces ya me seguirán consultando por medio de Classroom y sin problema lo resolveremos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario, duda? ¿Algo que quieran agregar? No, profe. ¿No? Gracias. Bien, gracias. Les comento antes de que se me olvide, vayan revisando. Voy a hacer los equipos por esta primera y única ocasión. Los equipos para la primera práctica de laboratorio los voy a establecer yo por esta primera ocasión y única. Para la siguiente tal vez ustedes ya puedan escoger su equipo, pero por esta ocasión los voy a formar yo. Voy a formar equipos de 5 personas para que realicen su reporte de práctica. Eso lo estaremos viendo en la siguiente sesión, cuál es la mecánica de esa práctica en equipo que vamos a entregar. Y los correos electrónicos para poder armar los equipos de esa práctica los voy a tomar de la encuesta que hicimos al principio, muchachos. Si alguien no ha contestado esa encuesta, tiene que contestarla porque si no, no va a tener equipo de laboratorio. Entonces, última llamada para que contesten esa encuesta. ¿Alguien no ha contestado esa encuesta? ¿Me puede comentar aquí? ¿Alguien de los presentes no ha contestado, no ha puesto sus datos en la encuesta de inicio de semestre que era de las primeras actividades al principio del semestre? No hay, qué bien. Entonces quiere decir que todos la contestaron. Entonces no me preocupo por ustedes. Bien, muchachos, vamos a resolver este ejercicio rápidamente para que pues ejemplifiquemos este uso de la permitividad en estas ecuaciones. El ejercicio me dice que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q2 y que la exprese en forma polar y unitaria, es decir, como vector en estas dos formas. Y considere que las cargas están colocadas en un medio con una permitividad relativa de 5. Entonces, muchachos, esta permitividad relativa, ¿cómo la represento? ¿Cómo represento permitividad relativa? R. Epsilon. Sí, Epsilon R. ¿no? Epsilon Epsilon R. R. Esa es la permitividad relativa. Entonces, el dato que conozco ahorita es epsilon R y ese valor, el valor de esa epsilon R es 5, de esa permitividad relativa es 5. Entonces, me dice que estas cargas los que estoy viendo ahorita ya no están en el aire o en el vacío, sino que están dentro de un medio diferente al aire o el vacío. Entonces, esto que está aquí ya no está en el aire, ya está, esto que estoy poniendo así, enmarcando, quiere decir que ya no están al aire libre, sino que están contenidas en algún otro medio diferente al aire o el vacío. ¿Cuál medio? Pues no sé, un medio que tiene una permitividad relativa igual a 5. Y eso lo debo de considerar cuando calculo las fuerzas entre estas cargas. Y bueno, vamos a hacer nuevamente el proceso como siempre lo hemos hecho para poder calcular. Si yo necesito calcular una fuerza resultante, muchachos, aquí sobre esta primer carga, sobre esta carga 2, necesito una fuerza resultante. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? ¿Se acuerdan? Muchachos, Ver los vectores que involucran esa fuerza. Ajá, ver los vectores de la fuerza. Entonces tengo que calcular las fuerzas. Debo de recordar que la ley de Coulomb o la fuerza entre las cargas se da entre pares de cargas. Entonces tengo que hacer el análisis por pares de cargas y ver hacia dónde apunta la fuerza que genera una sobre la otra. En este caso aquí tiene una fuerza resultante sobre la carga 2. Lo que tengo que hacer es analizar hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Muchachos, a ver, vamos por partes. La carga 1 y la carga 2 son positivas. Si me interesa saber cuál es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, considero que la carga 1 está fija, no se puede mover. La carga 2 es la que tiene movimiento. ¿Hacia dónde trataría de moverse o hacia dónde aplicaría su fuerza la carga 1 sobre esta carga 2? ¿Hacia la la derecha? derecha? Hacia la derecha, trataría de alejarla. Muy bien. Entonces, esta sería la fuerza, la dirección de esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora, la carga 3 también está metiendo su cuchara aquí, está
afectando a la carga 2 y veo que la carga 3 y la carga 2 son positivas también las dos. Entonces ahora considero que la carga 3 no se puede mover y la carga 2 sí es la que tiene movimiento. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2? Hacia la Hacia izquierda. la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Entonces, alguna de las dos prevalecerá. Tal vez en algún caso pudieran eliminarse mutuamente y no hacerle nada, pero bien. Por principio de cuentas, la dirección que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 es esta, efectivamente, hacia la izquierda. Y bueno, ya que tenemos eso, debemos recordar que la fuerza, aquí hay una permitida relativa de 5. La fuerza que se genera entre cargas eléctricas es una cantidad vectorial. Entonces, la fuerza resultante que se genera entre estas tres cargas, pues es la suma vectorial de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. El vector, desde luego, más la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Y nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer ahora, pues es precisamente determinar estas fuerzas, 1, 2, y sumarlas vectorialmente, que ese es el problema, no es tanto como sumarlas algebraicamente. En algunos casos como este tal vez pudiera servir, pero generalmente no va a servir sumar algebraicamente, entonces tendremos que expresar primero nuestras fuerzas como vectores, es decir, como una magnitud de esta fuerza 1, 2, y como una dirección en forma de un ángulo para empezar. Y luego lo mismo hacemos con la fuerza 3, 2, necesitamos determinar su magnitud y su ángulo. Y entonces aquí es el punto donde entra precisamente esta permitividad relativa para el cálculo de esta magnitud de la fuerza 1, 2. Vamos, lo que tenemos que hacer ahora es calcular esta fuerza 1, 2 y para eso tenemos la ecuación de la ley de Coulomb. Pero esta ya no nos sirve porque esto ya no es un aire o un vacío en donde aplica esta ecuación, aplica ahora otra ecuación distinta. ¿Cuál es la ecuación que aplica ahora? Si lo que conocemos es una permitividad relativa, ¿a qué es igual la fuerza cuando está en un medio diferente al aire y de cuál conozco su permitividad relativa? ¿Qué es igual? A un medio. Bueno, 1 sobre ¿Ah? 4 ¿Sí? por pi ¿Sí? por 4pi. epsilon relativa por epsilon de viento. Ajá. Del aire, perdón. Por epsilon R, por epsilon 0, que es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Muy bien. Y entonces, eso sustituye esta constante K, porque ahora lo que conocemos es la permitividad relativa de este medio. Y lo demás es lo mismo, la carga 1 que está ahí interactuando con la carga 2 y el cuadrado de la distancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora para calcular precisamente la fuerza entre la carga 1 y 2. En este caso, la fuerza entre la carga 1 y 2, vamos a ponerlo aquí, va a ser igual, vamos a utilizar esa expresión, 1 sobre 4pi, epsilon 0, epsilon r, epsilon r, epsilon 0, bueno, es lo mismo. Y multiplicado por la carga 1 y la carga 2, en este caso porque queremos la fuerza entre la carga 1 y la carga 2. Y entre el cuadrado de la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2, vamos a identificar esa distancia que es esta propiamente. Esta sería la distancia entre la carga 1 y la 2, porque creo que en algún ejercicio hemos hecho distancias que coincidan, pero en este caso no coinciden. Entonces debemos identificar bien cuál es la ecuación, pero la carga que vamos a aplicar. Entonces, bien, si hacemos estas operaciones, vamos a sustituir los valores 1 sobre 4pi multiplicado por 5, que es la permitividad relativa de este medio, por la permitividad absoluta del aire o el vacío. ¿Cuánto vale epsilon 0? 8.85 por 10 a la menos 12. Muy bien, 8.85 por 10 a la menos 12. Y las unidades de esto son las contrarias a la constante K, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Cuando hacemos este inverso, pues estas unidades se acomodan como las tenemos normalmente y entonces lo vamos a multiplicar por la carga 1, en este caso que vale 10 microcoulombs. Expresamos en coulombs. ¿Cuánto me queda? 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 coulombs, muy bien. Más por la carga 2, que es de también 10 microcoulombs. Otra vez son 10 por 10 a la menos 6.
Y entonces, dividido entre la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 5 centímetros. ¿Cómo le expresamos en metros, muchachos? 5 por 10 a la 5 por 10 a la menos menos 2. 2. Muy bien, 5 por 10 a la menos 2, y con eso ya lo expresamos en metros. Y esto lo elevamos al cuadrado. Y ahora sí, vamos a hacer, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 1 sobre 4 pi por 5 por 8.85 por 10 a la menos 12? ¿Alguien ya lo hizo por ahí? Díganme su resultado. Solamente este de división 1 sobre 4 pi por 5 por 8.85. Aquí puse 8.5. 8.85 por 10 a la menos 12. Muchachos, con sus poderosas supercalculadoras, ¿alguien la tiene ya? Se va a acabar la sesión, ya no vamos a tener tiempo de complementar. En la siguiente sesión, nos vemos el día jueves a las 9:15, por favor. Ahí la 1.98, algo falló por ahí. Debe de ser 1.70 y tantos, o 1.8. 1.7912. 1.79, ¿no? Por 10 a Sí. por 10 a la 9. Vamos a dejarlo ahí, muchachos. Regálenme en el chat su participación, los que estuvieron apoyando en esta sesión. Nos vemos el día jueves, por favor, para reponer esta que perdimos antes. Y concluimos con este ejercicio ahí, por favor. Bueno, muchachos, gracias por asistir. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos.